El último día estuvimos viendo la ecuación de continuidad. O sea, que vimos una ley física que era el principio de conservación de masa. Y esto nos llevaba a una forma que le dábamos un nombre que era la ecuación de continuidad. ¿Veis? Teníamos, siendo ρ la densidad, ¿no? Teníamos que el cambio, la derivada parcial de ρ con respecto al tiempo iba a ser igual a ¿qué? Teníamos menos la divergencia de ρ. ¿Lo recordáis? De tal manera que llegué a deciros que en caso de un flujo incompresible, la ecuación de continuidad es mucho más sencilla, la divergencia de v igual a 0. Si, como acabo de decir hace un momento, si la velocidad, si el flujo es irrotacional, si el flujo es irrotacional, pues entonces tendríamos que v lo podría poner como el gradiente de una función escalar, ¿de acuerdo? De tal manera que entonces, por ejemplo, en ese caso podríamos tener como la ecuación de continuidad sería la divergencia es decir, este operador es el operador laplaciano, la divergencia del gradiente. Sería la derivada segunda, en coordenadas cartesianas. Si uno coge y hace el producto escalar del operador divergencia por el gradiente, pues lo que le queda es, en coordenadas cartesianas bien sencillas. O sea que aquí nos aparece la ecuación de Laplace, como os había dicho también hace un momento. Es una ecuación en derivadas parciales, es decir, que en este caso no se habla de condiciones iniciales, porque eso es condiciones en el tiempo, sino de condiciones de contorno. O sea que habría que imponer en el problema cuáles son las condiciones de contorno, que hay de dos tipos, de lo que hablaré al final. Ahora mismo no quiero hablar de eso. Vale, pues lo mismo aquí es por enlazar donde lo habíamos dejado el día pasado. Voy a aplicar ahora otra ley física, la conservación de la energía. Y considero que es importante o puede ser útil para poder entender, desde mi punto de vista, mejor o más de una manera más sencilla, cómo va a ser el efecto de la viscosidad en un fluido, en un flujo. Entonces, para mí, voy a hacerlo de las dos maneras, con vosotros, mañana y pasado. Pero una de las formas va a ser esa, ver cómo difunde, vamos a ver cómo difunde el momento lineal. Es decir, que la difusión del momento lineal me va a permitir ver cuál es el efecto de la viscosidad en ese medio. Bueno, aquí dejo caer lo de la difusión, ¿no? He dicho difusión. ¿Dónde me aparece también la difusión? Bueno, en la conservación de la energía, por eso cojo precisamente, antes de ocuparme del momento lineal, cojo la conservación de la energía. ¿Entendéis? ¿O os he mareado demasiado? Vamos a aplicar la conservación de la energía. Y vamos a ir
a ver si logramos una ecuación matemática que me describa cómo es la difusión de calor en un medio. O la ecuación de conducción, vamos, recibe varios nombres. O sea que hoy de la energía. Vamos a dejar así entre paréntesis. Vamos a ver qué ocurre con la energía interna. Muy bien. Es decir, que el problema al que lo vamos a aplicar es la conducción de calor, conducción o también se dice difusión de calor. Un medio. O es la misma ecuación si en vez de considerar cómo difunde el calor, un problema muy bonito y muy interesante es cómo difunde una sustancia a través de otra. Y una sustancia, esto debería ser una AN, a través... Ya veréis cómo es el mismo problema. En este segundo caso, o sea que va a ser lo mismo, ¿eh? Yo voy a hablar de temperatura, pero ya veréis cómo al final digo, si en vez de cogerme la temperatura hubiese cogido la concentración de una sustancia, es lo mismo. Toda la discusión es la misma ecuación. Pero un comentario respecto a la utilización o al uso, el segundo, difusión de una sustancia, para que no os suene así. Imaginaos lo siguiente, tenéis ¿cómo se dice? Tenéis un avión, ¿no? El ala de un avión, metálica, ¿no? Y le habéis dado una capa de pintura para evitar la corrosión, ¿no? Porque está en contacto con el oxígeno, la humedad. Entonces, bueno, pero habéis tenido mala suerte y en un punto de la superficie se ha ido la pintura, ha golpeado con un objeto y ha saltado la pintura. ¿No? Entonces ahí entra en contacto con el oxígeno. Y la pregunta es, tenéis un espesor determinado, ¿no? de la capa metálica. ¿Cuánto tiempo va a tardar en corroer todo a través de esa pared? En un coche, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría en corroerse la carrocería de un coche? Naturalmente hay que decir cómo es la condición de temperatura, el oxígeno que hay, pero bueno, ese sería el problema. Un problema muy importante, ¿no? Porque la corrosión de un metal cambia las características, la resistencia del material, es decir, que ahí hay problemas. ¿Qué ecuación? O sea, ¿cómo se estudia eso? Es lo que vamos a ver hoy, eso es, el resultado os permitiría contestar a ese tipo de preguntas. No solo a cómo es la difusión de momento lineal, sino es mucho más general. Vale, muy bien, pues entonces, ya digo, lo voy a hacer, conservación de la energía, voy a cogerme la temperatura, la conducción de calor. Bueno, pues el problema me tengo que enfrentar a lo siguiente, lo más sencillo. Imaginaos, yo tengo una pared. O sea, yo necesito entender, para aplicar la conservación de la energía en una zona del espacio, qué es lo que tengo que aplicar. Lo mismo que hice en la ecuación de continuidad. Tendré que ver el flujo de energía hacia dentro de esa zona del espacio, neto, ¿no? Y eso tendrá que ser igual a ¿qué? A la variación de la energía total dentro de ese volumen, ¿no? Repito, la ley física es muy sencilla. El flujo neto de energía dentro de un volumen, hacia dentro de un volumen, donde tengo un medio, una sustancia, ¿en qué se refleja? ¿En qué va a aumentar la energía en ese volumen? Eso es lo que voy a aplicar. Entonces, necesito ver la parte de la izquierda, por decirlo así, lo primero que he dicho. ¿Cómo es el flujo de energía dentro de ese volumen, hacia adentro? ¿Por qué causa? Perdonad, que no había cambiado esto. Por el efecto de la diferencia de temperatura. Entonces vamos a pensar lo más sencillo, y quizás lo hayáis hecho en termodinámica,
tanto mejor, y así no hay ningún problema. Yo tengo una pared, o sea, lo que explica uno en este momento siempre, un problema unidimensional. Tengo una pared hecha de un material y cada una de las caras de esa pared la someto a una temperatura diferente. Por ejemplo, esta cara, la de la izquierda, a una temperatura T1 y la cara de la derecha a una temperatura T2. Y vamos a suponer, por ejemplo, que T1 es mayor que T2. Y me están diciendo que el espesor de esta pared es, por ejemplo, delta de X. Y ahora la pregunta es, uno dice, por supuesto, va a fluir energía térmica de donde tengo mayor temperatura a donde tengo menor temperatura. Ya, pero ¿cómo de rápido? El flujo de calor. ¿De qué va a depender el flujo de calor? Pues, por supuesto, uno piensa, cuando pasa frío en invierno, iba a decir, pues por supuesto, cuanto más frío esté el aire, ¿no? Imaginaos, estoy haciendo deporte fuera, así no tengo nada más que una camiseta, los brazos al aire, ¿cuánto calor estoy perdiendo al aire? Es lo que me estoy preguntando. Pues depende naturalmente, la temperatura de mi cuerpo es algo fijo, 37 grados, ¿no? 36, la temperatura que esté en la piel, que esa es un poco menor, pero bueno, 36 grados vamos a poner. Entonces depende, cuanto menor sea la temperatura externa, pues tanto más rápido perderé calor yo al aire o al agua si me tiro a una piscina. Es decir, que va a depender naturalmente de la diferencia de temperatura. Pero claro, también depende de cómo es el espesor. Cuanto más ancho sea esa pared, tanto más lentamente va a fluir el calor. Es decir, que es inversamente proporcional al delta de X. Es decir, que el factor que juega un papel ahí en cómo de rápido o cuánto calor está fluyendo a través de esa pared va a ser la diferencia de temperatura dividido por el espesor. Anda, esto es en una dimensión. ¿Qué es lo que tengo yo ahí? Realmente, el gradiente. Es decir, que el flujo de calor a través de ese medio es proporcional al gradiente de temperatura. Además, fijaos que el gradiente es un vector. O sea, T, el calor, la temperatura es un campo escalar. El gradiente es un vector. Si yo lo hago en una dimensión, naturalmente ese vector tiene esta dirección. Pero en 3 dimensiones, precisamente el gradiente te está diciendo en qué dirección del espacio, no solo cómo de rápido está transportándose el calor, sino en qué dirección del espacio está ocurriendo ese efecto. Bueno, el gradiente hay que tener un poco de cuidado. El gradiente tiene el sentido de menos a más y el flujo de calor es de más a menos. Por lo tanto, lo que vamos a tener es que va a ser proporcional a menos el gradiente de temperatura. Bueno, esto recibe el nombre de la ley de Fourier. Vamos a ver. Fourier's Law, que inglés más. Perdonad. Bueno, naturalmente he dicho proporcional. ¿Cuál es la constante? La constante de proporcionalidad, la conductividad térmica.
Es decir, que lo que tendré, a ver qué letra utiliza aquí, K. Todo esto es digo la densidad, ¿qué unidades tiene todo ello? Fijaos, es cuánta energía está fluyendo en una dirección del espacio por unidad de tiempo, es decir, que tendré, ¿no? Tendré julios en un sistema internacional dividido por segundo, es decir, tengo vatios, pero por unidad de área situada perpendicularmente en esa dirección del espacio, por metro cuadrado. ¿De acuerdo? Ese es por eso digo lo de la densidad de flujo de calor. Porque si no sería, naturalmente, si tengo una pared de 10 metros cuadrados, es cuánta energía por unidad de tiempo está atravesando esa pared. Muy bien. Estupendo. Pues ya sé cómo es el flujo, la ley que regula eso. Y eso se lo voy a aplicar a un volumen. Lo mismo que hacíamos en la ecuación, en la conservación de masa, a un volumen. V. Ese volumen está rodeado por una superficie, está encerrado dentro de una superficie S. Esa es la superficie que encierra U. Muy bien. Y ahora digo, la ley física va a ser el flujo neto de calor a través de esa superficie S. Va a ser igual a ¿qué? A la variación, ahora hay que tener cuidado, a la variación de la energía interna, vamos a la energía que tengo dentro de ese volumen por unidad de tiempo. Hay que tener cuidado un poco con los signos porque naturalmente yo cuando calculo matemáticamente el flujo he hecho un convenio. Para mí el flujo es positivo si sale hacia afuera y es negativo si es hacia adentro. Por lo tanto, si yo voy a plantear ahora el flujo de esa manera, con ese convenio, la ley física va a ser, ¿no?, que el flujo neto a través de ese tiene que ser igual a menos la variación de la energía por unidad de tiempo dentro de ese volumen V. Bueno, pues vamos a plantearlo como ecuación. Flujo a través de ese. Tendría este es el flujo de energía a través de ese. ¿Entendido? Vale, y ahora igual. Y esta es lo que os dije el otro día que era importante darse cuenta. Este igual es la ley física, no es una transformación matemática, sino que aquí es donde la física juega su papel. He dicho, la conservación de la energía significa que esto tiene que ser igual a ¿qué? A menos la variación en el tiempo. Voy a llamarle a la energía que tengo dentro de ese volumen U mayúscula. U minúscula ya sé, lo que se utiliza es por unidad de masa o por unidad de volumen. Es una U mayúscula, es toda la energía que tengo dentro de ese volumen. Bien, esta sería... Ahora necesito únicamente expresar U de alguna manera, sencilla. Claro, ahí depende de cómo sea el problema, puede ser muy complicado, pues lo voy a hacer lo más sencillo posible. Es decir, la energía que está fluyendo, ¿en qué se manifiesta? Bueno, podría ser en un cambio de fase. Es decir, que a temperatura constante se está almacenando la energía, digamos, por ejemplo, por un cambio en la estructura cristalina del medio.
las características magnéticas o lo que sea. Ese sería, bueno, no pasa nada. Roberto, no sé qué ha pasado. No sé, ¿ha pasado algo? ¿Y tocaste algo o algo? ¿No? Pues no sé qué ha pasado. ¿Vosotros se os ha ido el...? No, funciona, ¿no? Desorden. No, ha sido el ratón, perdón. Perdón. Fue el ratón que le dio al botón sin querer. Ahora sí, ¿no? Joder, pues menos mal que lo he visto. Yo le echaba la culpa a Roberto, joder. Vale, perdonad, he sido yo. Estaba diciendo, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. No hay cambios de fase, no hay nada raro, sino que se va a manifestar simplemente una variación de la energía interna. ¿En qué? En una variación en la temperatura. ¿De acuerdo? Es decir que yo tendré, voy a poner esa D por una vez, que una variación en la energía interna, U, vendrá dado por dentro de ese volumen. ¿Qué es lo que tendremos? Bueno, tengo que tener en cuenta la capacidad calorífica de ese medio, ¿no? Es decir, que tendré la masa por el calor específico, para ser un poco picajosos o detallistas, el calor específico ¿a qué? A volumen constante. O sea, no diría nada, pero bueno, ahí ya sabéis que hay a presión constante, a volumen constante. Estrictamente sería, en mi problema, a volumen constante. Bueno, ¿y esto por qué sería? Por la variación que está experimentando de temperatura ahí dentro. ¿Vale? Muy bien, es decir que teníamos... Voy a poner... ¿Cómo es la variación de energía interna por unidad de tiempo? Claro, la temperatura en cada punto del espacio es diferente dentro de ese volumen, no tiene por qué ser uniforme la temperatura. Es decir, que tendré que tener en cuenta eso y hacer una integral de volumen. Tendremos cómo es el calor, calor específico, la masa, la densidad, por el volumen, ρ por diferencial de V, estoy dividiendo este volumen en elementos infinitesimales, es decir, que la masa esta será ρ por diferencial de V, y estoy sumando para todo el volumen, es decir, que tendríamos esa es lo que me está expresando cómo es el cambio de energía interna dentro de ese volumen por unidad de tiempo. ¿Lo veis? Estupendo. Y ahora viene, cuidado, por unidad. Estaba dividiendo por el tiempo, que se me olvidaba. Sí. Este ρ es la densidad. Ρ es la densidad. ¿Y aquí supone que es constante? No. ¿Podría no serlo? No, claro, podría no serlo. Vale. Precisamente por eso tengo que integrar. O sea que ρ estrictamente es un campo escalar, depende de la posición y del tiempo. Incluso la temperatura, por supuesto. Incluso el calor específico también podría variar de un punto al otro. Eso, todos serían campos escalares. ¿Vale? Bien, y ahora viene el momento delicado. La variación de tiempo, o sea, estoy dividiendo por el tiempo, el intervalo de tiempo. ¿Eso puede entrar dentro de la integral? Y ahora la respuesta es, hay que tener cuidado, sí, siempre y cuando el volumen no cambie. Y es lo que estoy considerando en mi problema, que el volumen no cambie. Si cambiase en el tiempo el volumen, problema que uno podría enfrentarse, es decir, yo tengo un volumen determinado y ese volumen va cambiando en el tiempo. Entonces, a la hora de expresar la ley física, tendría que tener en cuenta el efecto de que cambia el volumen en el tiempo también.
Pero yo ahora lo estoy haciendo a volumen constante, no cambia. V es constante en el tiempo. Eso significa entra dividiendo, claro. Vale, lo he puesto con esas deltas porque realmente podría haber utilizado la D, el diferencial recto, no pasa nada, significa lo mismo, son los cambios, un cambio infinitesimal en algo. Pero ahora es el momento un poco de escribirlo ya del todo bien. T, la temperatura, es un campo escalar, es decir, que aquí realmente me estoy fijando en cómo son los cambios temporales en un punto del espacio. Es decir, que esto es la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo. ¿Lo veis? Es decir, que lo que tendré, ahora voy a juntar la izquierda, como es el flujo neto de calor hacia afuera, igual a menos el cambio de la energía por unidad de tiempo dentro de ese volumen, sí. ¿Puedo venir porque has metido el incremento de la derivada del tiempo dentro del integral? Vale, otra vez. Fíjate, yo estoy fijándome en cómo es el cambio, aquí lo he escrito, cómo es el cambio en energía interna dentro de ese volumen. ¿De acuerdo? Cuando se produce un cambio pequeñito en la temperatura. Bueno, será la capacidad calorífica, ¿no? Por la variación de temperatura. La capacidad calorífica va a ser simplemente la masa por el calor específico. Esta relación sería, digamos, general, lo que ya conocéis. ¿De acuerdo? Vale. Pero ahora tengo que tener en cuenta que la temperatura en cada punto de este volumen puede ser diferente. Incluso la densidad puede ser diferente. Por eso esto lo estoy transformando a todo esto. La suma para cada elemento infinitesimal dentro de ese volumen, de esa variación. Estoy fijándome en cómo es la variación de energía interna en cada volumen infinitesimal. Y sumo, hago la integral de volumen para todos ellos. Vale. Pero ahora lo que estoy buscando no es cómo es la variación, sino la variación por unidad de tiempo, dividido por el tiempo. Estoy dividiendo por el tiempo. Estoy dividiendo por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces ahora tengo que ¿puedo meter esa variación en el tiempo dentro de la integral? Sí, siempre y cuando, directamente, siempre y cuando el volumen no cambie en el tiempo. Porque yo podría tener el siguiente problema complicado, que es, en el instante t tengo este volumen, pero en el instante t más delta de t, tengo este otro volumen. Claro, ahí tengo que tener en cuenta esas variaciones, es decir, que tienes a lo mejor más espacio, que te has desplazado, eso lo tengo que tener en cuenta. Pero no es mi caso porque lo impongo yo. Yo estoy imponiendo que el volumen no cambia. Por lo tanto, esa variación temporal entra directamente dentro de lo que es la función que tengo en la integral. Por ponerlo así matemáticamente, imaginaos que tengo una integral que tengo una función f que depende de x y de t. Y a mí me están diciendo, haz la integral f diferencial de x. ¿De acuerdo? Esa integral. Me están pidiendo ver cómo son los cambios temporales de esa integral. ¿Vale? Es exactamente en una dimensión lo que estoy haciendo en una dimensión espacial. Esto es igual a siempre y cuando no me estén cambiando el intervalo en x en el cual estoy integrando. Eso en una dimensión. Este es el equivalente en una dimensión a lo que estoy haciendo en 3. Esto que acabo de hacer aquí solo es cierto si no me cambia los límites de integración que no he puesto explícitamente ahí en el... O sea, pondría aquí desde un x1, vamos a ser finos. ¿De acuerdo? Si los límites de integración cambian en el tiempo, podría ser
Nada lo impide el problema, es simplemente decirlo, entonces eso ya estaría mal. Así de simple. Espero que lo hayáis entendido, si no me lo volvéis a preguntar. Bueno, y ahora es coger y decir el flujo neto va a ser igual a menos la variación, lo que acabo de poner. Menos el gradiente, perdón. El signo menos de la integral de volumen. Teníamos calor específico. Teníamos ρ, ¿no? Teníamos bueno, menos y menos. Por diferencia. Sí, gracias. Gracias. Bueno, que era el flujo. Gracias, muchas gracias, porque si no... qué asco. Muchas gracias. El flujo. Bueno, pues esta es la ley física. La forma integral. La forma que de manera natural le sale a uno expresar matemáticamente esa ley física. Bien, pero ahora le vamos a hacer un cocinado. Y vamos a ver la forma diferencial. ¿Y cómo voy a transformar eso? Pues aplicando ¿qué? El teorema de la divergencia. Y ahí es donde viene otra vez el punto importante. Lo que voy a hacer ahora no es una ley física, ni mucho menos. Es un teorema matemático que me permite transformar estas expresiones matemáticas en otras. ¿Os dais cuenta? Eso es lo muy importante para mí, que entendáis eso, porque se pierde de vista, porque son iguales, pero un igual es diferente al otro igual. Para mí, este igual es infinitamente más importante que el otro, por no es despreciar lo otro, sino eso me está diciendo cómo funciona mi universo, iba a decir, las leyes que lo gobiernan. Mientras que el otro es hacer operaciones matemáticas. Son importantes, por supuesto, pero estamos en física, no en matemáticas. Bien, es decir que ahora voy a ponerme aquí igual de esta expresión, son las mates, por llamarlo de alguna manera. El teorema de la divergencia. ¿Y qué me decía? Que esta integral de el flujo, esta integral a través de una superficie, va a ser igual a ¿qué? A la integral de volumen, con el volumen encerrado por esa superficie, ¿de qué? De la divergencia. Voy a utilizar, ya que estoy utilizando nabla, voy a utilizar aquí también nabla. La divergencia, ¿de qué? Del gradiente de K por T en ese volumen. Igual a lo que tengo a la derecha, naturalmente. Eso no lo cambio. Cerro. Claro, ahora es cuando uno dice, ¡ay, qué bien! Ya tengo las dos integrales de volumen tanto a la izquierda como a la derecha. Y esto es cierto, la ley física es cierta para cualquier volumen V. Eso significa, no queda más remedio, que entonces lo que hay aquí dentro de la integral tiene que ser igual a lo que hay aquí dentro. Es decir, que tendré la divergencia del gradiente tiene que ser igual a cerro. Esta es la forma diferencial. Y ahora viene un momento delicadillo, que es que uno tiene tentaciones de sacar la conductividad térmica fuera del... ¿Eso es posible?
No. Estrictamente no. La conductividad puede depender del espacio, y no solo depender del espacio, todavía más importante, iba a decir que depender de qué punto del espacio, depender de en qué dirección del espacio, es decir, de la isotropía o anisotropía del medio. Es decir, si en un medio, en una estructura, por ejemplo, una estructura cristalina de un medio, fluye en igual medida en una dirección del espacio que en otra dirección del espacio. Eso en general no es así. Vamos, en general no tiene por qué ser así. Sí. Porque antes, o sea, si no la puedes sacar. No, lo voy a hacer, pero antes, después de discutir un poquitín, lo voy a hacer, pero no puedo hacerlo así porque me salga, no por las bravas, de decir, caes una cosa, no, hombre, tengo que, algo, para eso me pagan un poquitín, iba a decir. Porque antes sí que las metido. ¿Dónde? No. Antes estaba fuera y las metido dentro, ¿no? Uy, perdón, aquí, sí, es que soy un capullo. Lo tenía aquí, me parece. Ay, Dios mío. Perdonadme. Lo tenía aquí. ¿Verdad? Lo tenía así. Perdonad. La razón es porque estoy cansado. Pero no de vosotros, estoy cansado. No me malinterpretéis. Perdonadme. Perdonadme porque lo había escrito mal arriba. ¿Lo recordáis? Así ahora sí está bien. Bueno, tengo el mismo problema. Eso no cambia la discusión que estaba haciendo. Que es... Pero muchas gracias porque no lo estaba escribiendo bien. Tengo ahora el problema de, hombre, sacar la conductividad fuera de la divergencia. Eso lo puedo hacer si es constante. Pero no solo era la discusión, no solo si es constante en todos los puntos del espacio, sino en cualquier dirección, si es isótropo. Es decir, que si la conductividad es uniforme e isótropa, entonces lo que voy a tener es simplemente lo que voy a escribir a continuación. Pero quería poneros un ejemplo de un medio anisótropo. A ver, un medio... Eso lo usáis... Antes a vuestros compañeros se lo dije, todos los que vayáis a esquiar o a la montaña, ¿no? Es decir, usáis gafas polarizadas. Incluso normalmente uno puede tener gafas de sol polarizadas sin ir al... Bueno, precisamente lo que estáis viendo ahí es el comportamiento anisótropo frente a la luz de un medio. En una dirección del espacio, digamos, se comporta de una manera diferente que en otra dirección del espacio. Eso como un ejemplo así rápido. Bueno, para nosotros el medio es sencillito, uniforme e isótropo, y entonces tendremos K, la divergencia del gradiente de T, igual a ρ, C. Bueno, y la divergencia del gradiente es el laplaciano. Operador Laplaciano. Ya estamos casi al final. Aquí tengo la conductividad térmica, aquí tengo la densidad, el calor específico. Si paso dividiendo la densidad y el calor específico, tendré K, ρ, C. Y todo esto es una constante, ¿no? Es un cociente de constantes que caracteriza en el medio, lo llamo difusividad. Hombre, en este caso es la difusividad térmica, porque estoy hablando de la temperatura. Lo voy a llamar alfa, por darle un nombre. Y esta es la ecuación de conducción o la ecuación de difusión. En nuestro caso, en este problema de la conservación de la energía, ecuación de conducción, difusión de calor.
¿vale? Y ahora un comentario. Todo, repito, todo lo mismo, pero en vez de T, la temperatura, cojo como magnitud física importante la concentración. Por ejemplo, así un problema bonito. Tengo un, por no utilizar la corrosión otra vez, tengo un recipiente metálico que contiene hidrógeno, un depósito de hidrógeno, ¿no? Contenido por unas paredes. El hidrógeno es una sustancia muy bonita, iba a decir por qué, ¿no? Su combustión produce simplemente vapor de agua con el oxígeno, ¿no? Al oxidarse. O sea y es esa ventaja lo que lo haría al hidrógeno pues un medio para transporte de energía muy útil, pero tiene una pequeña gran desventaja, que es el tamaño del átomo. Es muy pequeño. Eso hace que difunda a través de cualquier material, incluido una pared metálica. Es decir, que si vosotros tenéis el depósito, ahora estáis pensando en lo que puede ser el futuro, o en un avión, un coche, un depósito de hidrógeno, ¿no? Y es lo que se va a utilizar ese hidrógeno en el motor en una combustión, pues, un reactor o lo que sea. Tiene el pequeño problema de que si vosotros dejáis ese depósito a lo largo de un mes, un tiempo, tenéis después de ese mes menos hidrógeno. No es que se vaya a explotar, no hay ese peligro que uno piensa con el hidrógeno, no es eso, sino simplemente que va difundiendo, como en la corrosión, va difundiendo a través de la pared metálica. Sí. Eso se utiliza mucho en Estados Unidos, muchos camiones llevan ese sistema y algunas motos incluso. ¿Cuál? Muchos, hombre, muchos, no. No, las pick-up, por ejemplo. Perdón, ¿la? Las pick-up, la típica pick-up es un camión. Ah, sí, un pick-up, sí. Las suelen llevar atrás un depósito de hidrógeno. Yo conozco que lo vi bastante. ¿De hidrógeno? Sí. Vale, pues están perdiendo, vamos, quiero decir, poco a poco pierdes, ¿sí? O sea, tú tienes, vamos a ver, para la diferencia, tú tienes gas natural, metano. Tú tienes un depósito de metano, tienes una casa en el pueblo, lo que sea, y utilizas, ¿no? Llenas el depósito. Tranquilamente puedes dejar ese depósito todo el tiempo que quieras, que el metano no difunde a través de la pared. ¿Por qué? Depende de, claro, naturalmente esa es física, depende del tamaño de la molécula. No es capaz de plaf, meterse, mientras que el hidrógeno es capaz de meterse dentro de la estructura metálica e ir pasando e ir difundiendo, plaf, y al final atravesarlo del todo. Bueno, por un lado es una desventaja, por el otro lado lo intentan utilizar precisamente como método de almacenamiento de hidrógeno. Coges una estructura metálica y entonces se almacena el hidrógeno dentro de la estructura. O sea que por un lado es malo, por el otro lado es uno de los métodos que están buscando para precisamente hacer depósitos. Necesitas naturalmente que almacene mucho dentro de la estructura, pero bueno, tanto una cosa como el otro es lo mismo. Esa es la desventaja, por decirlo de alguna manera. Si tú estás consumiendo el hidrógeno rápidamente, no tienes ningún problema. Bien. Vale. Eso como comentario acerca de aquí entonces en vez de T tendríamos pues la concentración. Y ya está. Genial. ¿Cuál sería? Lo voy a utilizar mañana. Esto que he dicho, toda la discusión será lo mismo, pero en vez de utilizar la temperatura, calor, difusión de calor, o la concentración, cómo difunde una sustancia, diré, voy a ver cómo difunde el momento lineal. Anda, pues me cogeré esto y veremos a qué conclusión llego. Esa es una forma alternativa para llegar donde yo quiero en la ecuación del movimiento, es decir, la ecuación de Navier-Stokes, tener en cuenta cuál es el efecto de la viscosidad en las leyes de Newton, en la ecuación de Navier-Stokes. Por resolver un problema, esto es una ecuación en derivadas parciales, pero es una ecuación que me dice la evolución temporal, ¿no? Cómo está cambiando la temperatura en cada punto del espacio. Si a mí lo que me preocupa es un caso muy sencillo, es decir, ¿cómo es la situación estacionaria? Es decir, que no cambie en el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación que gobierna ese problema? La ecuación de Laplace. Ah, sí.
Bueno, o sea que tendría en coordenadas cartesianas la derivada parcial segunda de t con respecto a x dos veces, más bla, 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 igual a 0. Bueno, es estacionario, aquí ya no hay condiciones iniciales en el tiempo. Y en este problema, ¿qué condiciones se aplican? Las condiciones de contorno. Es decir, que en general, en este problema, lo que tengo es condiciones iniciales en el tiempo y condiciones de contorno en el espacio. En el caso estacionario únicamente tendríamos condiciones de contorno. Por ejemplo, imaginaos el siguiente problema. Tengo un problema sencillito. Tengo un fluido en reposo. ¿Dónde está restringido ese fluido? En esta zona del espacio. Tengo un cilindro, una pared cilíndrica infinita, infinitamente larga, ¿no? Y dentro de ese tubo tengo otros dos tubos, este de la izquierda y este de la derecha. ¿Lo estáis viendo? Y entre medias, en esa región del espacio, tengo el fluido. Y someto esta pared externa a una temperatura, esta pared interna a una temperatura y esta otra pared a otra temperatura. 3 temperaturas diferentes. Y ahora quiero saber cuál es en la situación estacionaria, es decir, que tardará un tiempo en llegarse a la situación estacionaria, quiero saber cuál es la distribución de temperatura en el fluido. Bueno, entonces, ¿qué tengo que...? Ahí estáis viendo el resultado, estáis viendo las líneas estas en negro son las isotermas y estos vectores, estas líneas de corriente, corresponden al vector densidad de flujo, de calor. Es decir, que si esta está, fijaos, en este caso, esto está a una temperatura, a la misma temperatura que estas dos están a la misma temperatura y esta a una temperatura inferior. Por lo tanto, el calor va a fluir de aquí hacia aquí y de aquí hacia aquí. Eso es lo que está haciendo. Tenemos que resolver, este archivo os lo dejaré para que le echéis un vistazo. Bueno, ahí lo que estoy es mostrando la región del espacio. Es un problema en 2 dimensiones. Tengo que definir la región dentro de la cual voy a resolver el problema. Puedo hacerlo con 3 discos, uno menos otros 2, o matemáticamente utilizando las ecuaciones correspondientes, ¿no? Que los puntos estén dentro de un círculo de radio 1, pero por fuera de un círculo de radio 0,25 y de otro 0,25. O sea que tengo esa región. Y ahora viene el problema. U es la temperatura. Y le digo, el laplaciano de U es en 2 dimensiones, por lo tanto solamente en X y en Y. El laplaciano de U igual a 0. Y ahora vienen las condiciones de contorno, es el último comentario que voy a hacer. Aquí en este problema podría tener 2 tipos de condiciones de contorno. El que os he comentado de fijar la temperatura en las paredes, esas son las condiciones que se llaman Dirichlet. En este ejemplo, fijo T, esto es una I, Dirich, eso es otra. Eso se le llaman condiciones Dirichlet, que es, tú fijas la función en determinados puntos del espacio. O bien podría haber sido un poco más malo, un poco más interesante, que es, no, yo no fijo a través de las paredes cómo es, no fijo la temperatura en las paredes, sino fijo cómo es el flujo a través de las paredes. Hago que el flujo sea uno determinado. O impongo, fijar es imponer el flujo a través de las paredes externas. Entonces, ¿qué es lo que estoy fijando? Ya no fijo T, sino que lo que estoy fijando es el gradiente de T en el contorno.
Es decir, estoy fijando realmente cómo es y este tipo, a estas condiciones se las llaman Neumann. Neu, Neu. En alemán EU se pronuncia hoy, como Euler. ¿Vale? Entonces tenemos este tipo. Tanto una como la otra nos aparecen también en la ecuación de Navier-Stokes, porque en la ecuación de Navier-Stokes lo que vamos a tener es una ecuación en derivadas parciales, en el espacio y en el tiempo, es decir, que tendremos que imponer en general condiciones iniciales y condiciones de contorno, que el fluido no puede atravesar determinadas paredes, que si tiene viscosidad la velocidad tiene que ser la misma velocidad que tiene la pared en cada punto, o sea, nos van a aparecer unas y otras. Bueno, y aquí lo dejamos, que están esperando los otros.